Recapitulamos rápidamente. Tenemos un método que se llama click eliminar. Este es el mismo nombre que le asociamos al evento del botón. Como es un evento que tiene que ver con pulsar, hacer clic sobre alguno de los botones, vamos a utilizar entonces este tipo de datos, wx, event, la variable se llama evento, la misma. Obtenemos la fila que está seleccionada actualmente en la tabla con el método obtener la fila donde está el cursor. Luego le enviamos un mensaje al usuario. Está compuesto por tres parámetros: el mensaje que le quiero enviar, el título que va a tener la ventanita, tiene que ser un texto, en este caso la fila 0 tiene el nombre y el apellido, y el tipo de ventana. Este lo pone él por defecto, nosotros lo podemos seleccionar. En este caso, cuando colocamos WX no, es para que nos salga un botón que dice sí y otro no. Si responde que sí, respuesta va a valer 1, y si responde que no, va a valer 0. Preguntamos qué respondió el usuario. Si responde que sí, entonces tenemos que hacer dos cosas. Primero, eliminar el contacto de la tabla, y segundo, eliminar el contacto de la agenda, del vector que tiene la clase agenda. Una vez que modifiquemos el vector de la clase agenda, inmediatamente tenemos que actualizar el archivo en el disco para que no haya incompatibilidad. Entonces, mi agenda guardar lo que hace es actualizar el archivo en el disco duro que se llama datos.dat. Hecho esto, entonces copiamos esta cabecera en .h, ventana principal.h, colocamos aquí, quitamos la clase porque no es necesario, solamente dejamos el nombre del método, colocamos su punto y coma, y a esta altura creo que ya podemos compilar. Entonces nos aparece un error en la línea 46, dice que WX MessageBox no fue declarado en este contexto. Ok, estamos hablando entonces de este método que está acá, y el error probablemente es porque no hemos incluido la librería a la cual pertenece ese método. Entonces la vamos a incluir. Yo soy partidario de incluirla acá en ventana principal.h, no en ventana principal.cpp, sino en .h, y se llama, es una librería del sistema. Entonces utilizamos los ángulos y se llama wx/msgdlg.h. Entonces, un widget y que tiene una ventana de diálogo para mensajes. Volvemos a compilar. Ok, tenemos entonces 0 errores. Vamos a ejecutar para ver cómo funciona. Acá tenemos los 11 datos con los cuales estamos haciendo prueba, y anteriormente el botón eliminar no tenía ninguna funcionalidad porque el método click eliminar no lo habíamos codificado. En este caso vamos a seleccionar el primer contacto y vamos a eliminarlo. Le damos al botón eliminar. Fíjate que aparece entonces una ventana que me pregunta si quiero eliminar el contacto. Yo puedo responder sí o no, y acá en el título de la ventana me aparece el nombre del usuario que vamos a eliminar. Bien, es bastante intuitivo y me recuerda: mira, vas a eliminar al usuario Benco Moralvo. Si yo respondo que sí, en teoría debió haberse realizado primero la acción que es eliminar de la tabla. Como lo vemos, lo eliminó. Ahora tenemos que probar si se eliminó en el archivo. Para probar eso, simplemente cerramos la aplicación y la volvemos a ejecutar. En este caso pues no aparece el primer contacto que se llamaba Benco Moralvo, por lo tanto sí está eliminado. Vamos a probar con otro, por ejemplo este que se llama Pacheco, le damos a eliminar. Fíjate que en la ventana del título aparece Pacheco Yosemar y podemos presionar sí o no. En este caso, si presiono que no, no se ejecuta ninguna opción, simplemente se cierra la ventana una vez que yo hago clic y no se elimina el contacto. Bien. Ok, vamos a hacer otra prueba entonces. Vamos a probar acá. Fíjate que aquí, esto que está acá es el título que sale en la ventana del mensaje de diálogo.
nosotros le estamos colocando el nombre del contacto, que como le dije, está ubicado en la fila seleccionada, pero en la columna 0 es donde está el nombre. Por supuesto, si yo coloco ahí columna 1, entonces ya lo que me va a salir es el número telefónico de la persona que se va a eliminar. Fíjate, por ejemplo, luego Carlos tiene un 0414, entonces eliminamos y observen acá que ahora lo que aparece es el número de teléfono en el título de la ventana. Este número no nos dice nada, solamente le estoy ilustrando cómo se utiliza esa parte del título de la ventana. Otro cambio que podemos hacer entonces es colocar un mensaje eliminando contacto, por ejemplo. En ese caso ya no me va a aparecer el nombre del contacto, sino me va a aparecer un título que dice eliminando contacto en la ventana. Probamos entonces. Vamos a eliminar el último, le damos a eliminar y entonces fíjate que ahora la ventana dice eliminando contacto, no aparece nada. Obviamente pues es de las tres opciones, la primera opción, que es mostrar el nombre del contacto, es la más conveniente. Y vamos a hacer una última prueba. Acá el comando que se encarga de eliminar el contacto de la fila, nosotros le hemos colocado que elimine uno solo, y esto es compatible con lo que tenemos codificado en agenda.cpp. Fíjate que acá nosotros el programa solo elimina un registro, eso debe ser así. Sin embargo, para efectos de aprender un poco más, vamos a tratar de eliminar entonces acá, en vez de una fila, que me elimine dos filas de la tabla, y vamos a ver cómo es el proceso. Ejecutamos. Entonces fíjate, si yo elimino Torres Eric, como he colocado acá que me elimine dos elementos, dos filas de la tabla, probablemente entonces deba eliminarse tanto Torres como Pérez, ¿sí? Le damos a eliminar y decimos que sí. Te observan entonces que se eliminan dos contactos de la tabla. El primer contacto se eliminó de la tabla y del vector, y el segundo contacto solo se eliminó de la tabla porque en el vector agenda nosotros no tenemos codificado que se eliminen dos elementos sino uno solo. Eso lo podemos probar entonces volviendo a ejecutar el programa, y observamos que Pérez todavía existe, pero Torres fue eliminado. Esto entonces lo colocamos solo para ampliar un poco más cómo se usa el método de borrar filas, que podemos borrar una o dos filas. Sin embargo, esto está sucediendo dentro de la tabla, y en el programa agenda nosotros en la clase agenda solo estamos eliminando un contacto a la vez. Bien, vamos a regresar entonces todos los cambios para dejar como estaba inicialmente, y vamos a hacer una prueba más acá. Vamos a colocar estas que WX es por defecto, a ver qué tipo de botones coloca. Eliminamos Sánchez Rosa. Fíjate que ya el tipo de botones no me aparece sí o no, sino como es por defecto me aparece uno solo, aceptar. A normalizar. Y vamos a eliminar entonces el último contacto. Bien. Ya no vuelve a aparecer el nombre del contacto en el título de la ventana. Vamos a eliminar otro más. Y finalmente entonces les explicamos que nosotros podemos normalizar. Vamos a eliminar el archivo datos.dat. La copia que tenemos allí la convertimos en el archivo original, cambiándole el nombre a datos.dat. Sí, ahora este tiene otra vez todos los datos completos, y hacemos otra copia para tenerla por allí por si necesitamos hacer más pruebas. Ejecutamos otra vez el programa y deberíamos tener los 11 contactos iniciales. Por eso es importante tener el respaldo de los datos para ir trabajando.